cómo reinventarse profesional y empresarialmente por medio de la innovación y aplicación de la inteligencia artificial. Un cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy. Un saludo para todos los que se están conectando en este momento y que nos están acompañando en vivo y en directo aquí en el webinar, acompañados con el doctor Iván Darío Moreno. Un saludo para todos, por favor, déjenos aquí en el chat de qué país, de qué parte del mundo el día de hoy se están conectando y que nos están acompañando en este gran y maravilloso webinar que tenemos el día de hoy. Así es, porque el día de hoy estamos para reinventarnos con innovación e inteligencia artificial, porque el futuro es ahora de parte de Bitway. Bienvenidos a todas las personas. Gracias a todas las personas que están conectando, que nos están escribiendo por aquí, por el chat. La idea es que estén súper atentos, súper participativos, bienvenidos. Por aquí estaré leyendo, estar muy atento de qué parte del mundo nos están acompañando. Veo por aquí que tenemos personitas de Colombia, Estados Unidos, listo, Europa, bienvenidos a todos. También estaremos esta reunión grabándola para las personas que no se han podido todavía conectar o que lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy. Igualmente va a quedar grabada para todos ustedes que nos quieren igualmente acompañar y aprender el día de hoy con este gran y maravilloso webinar que tenemos preparado para todos ustedes, porque la pregunta que estaremos haciendo el día de hoy es cómo reinventarse profesional y empresarialmente por medio de la innovación y aplicación de la inteligencia artificial. Así es, porque el futuro es ahora y vamos a iniciar este maravilloso webinar. No antes sí, no darle la bienvenida por aquí, creo que nos están acompañando también. Estamos en ese momento en vivo en todas nuestras redes sociales. Un saludo para toda la comunidad del doctor Iván Darío Moreno, a todos nuestros estudiantes y egresados de SAE International University y también a todos nuestros seguidores y toda nuestra comunidad de Zion TV que también está por aquí acompañando. Un cordial saludo para todos. También quiero comentarles que finalizando este webinar les estaré dando una información muy importante, así que también conectados hasta el final. Las personas que se queden hasta el final tendrán una información muy importante porque el doctor Iván tiene preparado un montón de sorpresas para todos ustedes. Así es, no quiero spoilear mucho, pero también tendrán la oportunidad de adquirir un ebook totalmente gratuito si se quedan al finalizar este webinar. Así que conectados, por favor, y las personas que se vayan por aquí sumando y acompañándonos, igualmente bienvenidas y acompáñenos hasta el final. También pueden invitar a sus amigos, familiares, conocidos que les encante este tema y les apasione todo el tema de la inteligencia artificial, porque estaremos creando una gran comunidad acompañados con el doctor Iván Darío Moreno para darles a conocer todos sus diferentes tips y cómo utilizar de una manera efectiva todas esas herramientas de inteligencia artificial. Así que no se les despeguen de este gran webinar, síganos acompañando hasta el final. Les vamos a dar una información muy importante si ustedes, como todos nosotros, queremos conocer y aprender mucho más de cómo utilizar la inteligencia artificial. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro presentador el día de hoy que nos va a estar dando esa charla, doctor Iván Darío Moreno. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias, Joffrey, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. El tema de hoy va a estar súper interesante. Espero que les guste, que aprendan mucho. Y bueno, vamos a comenzar. Este webinar se llama ¿Cómo reinventarse profesional y empresarialmente por medio de la innovación y aplicación de la inteligencia artificial? Antes de empezar a hablar de este tema, quisiera como hacer un preámbulo hablando de otras, digamos, de unas cosas que están ocurriendo en el mundo. Vamos para la siguiente diapositiva. Ustedes saben que a mí me encantan las películas. No sé si ustedes ya han visto esta película, se llama Talentos Ocultos. Para los que no vieron esta película, se la recomiendo. Esta película se trata de la NASA en esta, bueno, no sé más o menos cuándo ocurrió esto, pero digamos que esa es una película basada en hechos de la vida real. Son 3 mujeres afroamericanas y era la época en donde existía la segregación racial en Estados Unidos, es decir, la segregación racial era que, digamos, toda la población afro tenía que ubicarse en ciertos sitios, tenían baños para ellos, ¿sí?
De eso se trataba la segregación racial y en esa película muestran cómo esas tres mujeres afro las contrataron en la NASA para un proyecto sí, un proyecto que tenía la NASA. Y como les digo, esto es basado en la vida real y me pareció muy interesante. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque en esta película muestran algo que está muy relacionado con lo que está pasando hoy en día. Resulta que en esta película la NASA está buscando pues un computador, pero el computador es una persona. Entonces contratan precisamente a la que está en el medio y ella es el computador. O sea, el computador es la persona que hace cómputos matemáticos. Entonces, claro, ellos tienen que hacer un cómputo de cómo lograr saber exactamente dónde va a caer la cápsula de un cohete. Entonces, claro, tienen que saber matemáticas muy complejas para eso, sí, para eso y por eso es que contratan a esta persona, porque ella puede hacer esos cómputos matemáticos, es el computador. Y al mismo tiempo está empezando una tecnología nueva que es el IBM, el computador IBM que ustedes recuerdan. Y la NASA apenas había comprado ese computador IBM. Y claro, ese computador IBM iba a reemplazar el trabajo de muchas personas, en este caso de mujeres, que eran las computadoras, porque ya el computador, este IBM, pues iba a hacer el trabajo por ellas. Eso es más o menos lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, que al parecer la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo de muchas personas. Digo al parecer, ¿por qué? Porque no es del todo cierto. Precisamente en esta película muestra que, claro, todas las mujeres que trabajaban en esa oficina iban a quedar sin empleo precisamente por esta computadora IBM. Entonces, ¿qué hizo la jefa de ella? La jefa es precisamente la que está a la derecha. Ella pues se preocupó mucho y ella lo que hizo fue empezar a mirar cómo funcionaba esa computadora nueva y ella dijo, claro, esa computadora puede ser el trabajo de nosotras en tiempo récord, pero hay alguien que tiene que darle mantenimiento a la computadora, hay alguien que tenga que hacer cosas que la computadora no puede hacer. ¿Y quiénes son esas personas? Pues ella dijo, pues ella misma, con su equipo de trabajo. Entonces ella lo que hizo fue estudiar los manuales de cómo operar esa computadora y les enseñó a todas ellas cómo operar esa computadora, lo cual nadie sabía, ningún ingeniero de la NASA sabía. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera muestra la película que en efecto la implementación de una nueva tecnología reemplazó el trabajo que hacían las otras, pero de alguna forma estaba requiriendo un trabajo nuevo, una habilidad nueva que ellas mismas aprendieron. Por eso es que tengo esta película acá como parte de la presentación, al comienzo de esta presentación, porque me gustaría que la vean, ya que hay muchas personas que piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos y no es así. La inteligencia artificial va a reemplazar funciones, ¿sí? Claro, hay trabajos que tienen ciertas funciones y claro, si reemplazan todas las funciones, obviamente desaparece ese puesto de trabajo. Pero hay muchos puestos de trabajo en donde hay muchas funciones que sí van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero otras no. Pero la inteligencia artificial asimismo va a traer otras tareas, otras cosas que alguien las tiene que hacer, en este caso un humano. Entonces hay como que se aprenden nuevas habilidades y se aprenden nuevas cosas precisamente que no se hacían antes. Entonces, les aconsejo que vean esta película para que entiendan un poco este concepto que está pasando hoy en día. Vamos a la siguiente. Entonces, estamos hablando de la revolución 4.0, ¿sí? De la era digital. ¿Y por qué es 4.0? Porque esto es un término que está relacionado pues con la evolución de la industria. Desde la industria 1.0, que era cuando, eh, digamos, los aparatos de esa época
eran impulsados por el agua, la energía del vapor. Estamos hablando de 1784, ¿sí? Esa era la industria 1.0. Luego vino la industria 2.0, en donde pues ya viene la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, pues aquí ya hay un avance impresionante en todas las industrias. Viene la industria 3.0, que ya viene la parte de la electrónica y la informática, que es precisamente más o menos donde se encasilla esta película de la que les estaba hablando anteriormente. Y acá pues empieza ese proceso de automatización. Estamos hablando más o menos de 1969. Y ahora estamos en la industria 4.0, que es nuestra industria presente, que se caracteriza por ser sistemas. Estamos hablando de sistemas físicos, ¿sí? Cibernéticos, eh, lo que nosotros llamamos Internet de las cosas, todas las redes, es decir, es nuestra industria actual. Pero la industria va evolucionando, entonces en algún punto va a empezar la industria 5.0. Entonces tenemos que irnos preparando pues para toda esa evolución. Curiosamente, los analistas dicen que eh, el avance tecnológico es tan impresionante que va a llegar un momento que el avance tecnológico va a superar la capacidad humana. En algún punto, muchos de pronto calculan que va a ser, no sé, en 30 años, 40 años, incluso menos, que eso va a ocurrir. Entonces, esa es la evolución de nuestro mundo. Miren cómo las máquinas están evolucionando, 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 y pues ya estamos entrando a esta era de la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización, de todas esas cosas. Y claro, pues todo eso bueno, a muchas personas les asusta, a otras personas les gusta, a otras personas les da igual. Entonces, la verdad es que independiente si a usted le gusta, si no le gusta, le da igual, esto nos afecta a todos. A todos nos afecta. ¿Por qué? Porque todas las industrias, todos los sectores, la salud, las finanzas, la educación, todo va a ser afectado precisamente por todos estos cambios que estamos viviendo. O sea, así no nos guste, no lo entendamos o queramos ignorarlo, todo eso nos va a afectar. Entonces, por eso es importante entender qué es lo que está pasando para estar preparados pues para todos esos cambios que vienen. El siguiente, por favor. Como ustedes saben, yo soy amante de las películas y también me gustaría que ustedes vean películas para que se den cuenta un poco de lo que yo estoy hablando. A mí me gusta mucho esta película. En español se llama El Código Enigma, que es sobre la vida de Alan Turing. Turing. ¿Quién fue Alan Turing? Él fue un matemático, lógico, criptoanalista y científico de la computación británico. En esta película era la guerra sucia o la guerra sí, que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Era una guerra, digamos, eh, en donde se quería espiar al enemigo, saber qué era lo que estaba haciendo, decodificar y bueno, todas esas cosas. Entonces, pues, tenían un equipo también de ingenieros para decodificar un poco de información de sus enemigos. Y pues aquí es donde viene Alan Turing y él, digamos, él desarrolla una máquina que puede hacer eso, una máquina que puede decodificar. Y claro, al principio, pues, después de prueba, error, lo logró. Y fue su logro tan impresionante que esta máquina se considera el precursor de las computadoras modernas. E incluso de aquí se desarrolló el test Turing,
y muchas otras cosas que se utilizan en informática. Pero bueno, aquí lo interesante es que ustedes se den cuenta cómo ciertas situaciones empujan el desarrollo de una tecnología. En este caso estamos hablando de una guerra que hay, necesitamos saber qué es lo que va a hacer el enemigo, necesitamos los espías, entonces necesitamos desarrollar algo que nos ayude a descifrar o obtener esa información. Entonces, eso es lo que hace de que haya avance tecnológico, ¿sí? Y esta película pues lo muestra. Pero también muestra algo que se llama eh, la creatividad y la innovación, que van a ser dos elementos que vamos a tener muy presentes pues en esta presentación. Vamos para la siguiente. Entonces, aquí ya estamos hablando vamos a empezar a hablar un poco más sobre qué es la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho esa película que se llama Ella en español. No sé si la han visto, pero también me parece súper interesante, porque ustedes saben que hoy en día eh, tenemos Alexa, no sé si han utilizado Alexa, Alexa, ponme tal canción, o tenemos Siri en los teléfonos inteligentes, y bueno, tenemos muchos robots que simplemente están programados para buscarnos información en nuestros celulares, en nuestros móviles, en nuestros computadores, en nuestros equipos de música, lo que sea, ¿sí? Y en esta película, pues curiosamente, eso está tan avanzado que ya este robot se vuelve como una compañía. Y miren que eso ya está pasando hoy en día. Ya hoy en día, incluso yo mismo he visto los avisos de aplicaciones que son robots prácticamente, que es para compañía, es decir, eh, te sientes solo, entonces crea tu propio robot 24/7, es decir, vas a tener tu propio robot en tu aplicación, en tu teléfono, entonces puedes tener una conversación con el robot y el robot nunca te va a criticar, nunca te va a juzgar, nunca va a pasar esas cosas. ¿Sí? Eso ya existe. Obviamente en esta película lo interesante es que él se enamora del robot, ¿sí? Y bueno, eso puede llegar a pasar también, se enamora del robot. Entonces también vean la película porque me parece muy interesante de cómo pues esa parte emocional humana entra a jugar, ¿no? Pero bueno, también es la parte de la película, ¿no? Pero esta película es un ejemplo de lo que de lo que decimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Vamos para la siguiente diapositiva. Entonces, yo les había comentado de algo que se llama creatividad e innovación y precisamente en esta película de la cual ya les hablé, se llama El Código Enigma, ahí hablan sobre la creatividad y la innovación. Entonces, él crea esa máquina que es capaz de realizar cálculos matemáticos sorprendentes y logró decodificar la información del enemigo. ¿Para qué? Pues porque como están en guerra, pues era una información súper valiosa. Siguiente. Entonces, esta es la parte que me llama mucho la atención. Tenemos dos conceptos, la creatividad y la innovación. ¿Qué es la creatividad? Bueno, esa es una definición, la capacidad de generar ideas nuevas, originales y valiosas. Bueno, si entramos a temas un poco más filosóficos y trascendentales, muchos dirán que la originalidad no existe, que todo es copia de copia, y seguramente es así, pero digamos que en un mundo en el mundo en donde vivimos nosotros, realmente la creatividad se maneja o se entiende más bien como esa capacidad de generar ideas. No importa si es que usted se la copió de alguien y la modificó, pues sigue siendo una idea. Entonces, la creatividad es simplemente generar ideas.
aquí pues ya independiente si se copia, si se modifica. Hay muchas personas que dicen, no, tuve una super idea y resulta que usted se va a internet a buscarle y resulta que al otro lado del mundo alguien tuvo. Y eso es interesante, o sea, ¿cómo es posible que dos personas en dos puntos geográficos diferentes tengan la super ideota? ¿Sí? Bueno, esos son ya otros temas. Pero aquí la cuestión es que tal vez su idea no sea original, pero usted nunca lo va a saber y para usted va a ser original y no importa. Es una idea, ¿sí? Entonces, generar ideas, eso es lo que, eso, de eso se trata la creatividad, generar ideas. Ahora, en nuestro mundo como está globalizado, aquí ya ni siquiera la cuestión es generar ideas, aquí la cuestión es, usted puede tener las ideas más fabulosas del mundo, es el primero el que las materializa, que ahí está precisamente el quid del asunto. ¿Por qué? Porque usted puede tener la super idea y al otro lado del mundo, coincidencialmente, una persona también puede tener la misma idea. Pero ¿quién es el que va a ser más exitoso? Pues la persona que logre materializar esa idea. Entonces usted puede quedarse con las ideas en su cabeza, pero si no las materializa, pues ahí quedan en su cabeza. En cambio, al otro lado del mundo, las ideas se materializaron, se volvieron un objeto, se volvieron un producto, se volvieron un servicio. Entonces, precisamente aquí está la innovación. Entonces, la innovación es el proceso de implementar ideas, materializarlas, que ese es precisamente el problema que tenemos en muchas industrias, sobre todo en países en vías de desarrollo. En países de vía de desarrollo hay personas que tienen una creatividad impresionante, pero la innovación es muy poca. ¿Por qué? Se debe a muchos factores. Uno de esos factores es la falta del recurso económico. ¿Por qué? Porque una idea necesita dinero para implementarse, para materializarse, por ejemplo. Entonces, simplemente queda ahí en la cabeza. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que no haya carros voladores? Por ejemplo, coches voladores. Claro, los coches voladores ya existen, pero una cosa es que se haya materializado, otra cosa es que sea como una producción masiva, porque ya ahí entran otros aspectos, entran aspectos políticos, económicos, etcétera, 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 que no permite que eso sea digamos, masivo, ¿sí? La creatividad, ya se ha estudiado que la creatividad es infinita y realmente todo es posible. O sea, todo lo que ustedes imaginen en su cabeza, todo lo que ustedes imaginen en su cabeza se puede materializar. Todo. La innovación es implementar esas ideas, aterrizarlas. Como les digo, se necesitan recursos, se necesitan personas que ayuden a la materialización de esas cosas. Hay muchas empresas que casi que contratan personas que solamente se dediquen a crear ideas, ¿sí? Y con un equipo de implementación, pues simplemente a materializarlas, ¿sí? Entonces sí se necesita gente con ideas, con ideas, con ideas, con ideas, con ideas. Y hay muchas formas de desarrollar la creatividad, ¿sí? Hay muchas formas de desarrollar la creatividad. Una idea. Un equipo de diseñadores de automóviles imagina, y eso ya ocurrió, un coche, un carro autónomo que utiliza inteligencia artificial para conducir sin intervención humana. Alguien se imaginó eso en su cabeza. Entonces, los ingenieros y los desarrolladores toman la idea y desarrollan la tecnología necesaria, construyen prototipos, realizan pruebas y finalmente lanzan el coche o el carro autónomo al mercado y eso ya existe. Por ejemplo, he escuchado lugares como Dubái en donde ya existen, ¿sí? Pues, digamos, el taxi eh, que se maneja solo, digamos, solo sin un humano. Ahora la pregunta, ¿usted se subiría en un coche así?
Bueno, hay personas que dicen no les daría miedo subirse a un taxi sin conductor, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, cuando ustedes vean cosas innovadoras, es decir, muchas personas dicen, wow, este invento tan impresionante, siempre piensen que eso alguien o algún grupo de personas primero se lo imaginó en su cabeza, ¿sí? Todo lo que nos imaginamos se puede materializar, se puede implementar, absolutamente todo. Todo es todo, no hay límites, no hay límites. Eso es lo impresionante de la imaginación humana. Entonces, creatividad. La creatividad es ¿cómo decirlo? La creatividad es como la fuente de donde la innovación surge, ¿sí? La innovación necesita la creatividad, pero entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que se vuelve también un círculo, ¿no? Entonces, la innovación también alimenta de alguna forma la creatividad. Entonces se vuelve algo simbiótico. La siguiente. A mí me encanta esta serie que está por Netflix. Seguramente muchos de ustedes la han visto. Black Mirror tiene diferentes temporadas, muchos episodios. Esta serie es británica, en donde precisamente se explora la relación entre la tecnología y la sociedad. Entonces, cada episodio es diferente, sí, presenta una historia diferente, pero todo enmarcado dentro de esa tecnología que existe. Y pues todo lo que puede ocurrir con la implementación de esa tecnología. Entonces aquí ya viene cuestiones de la ética, y bueno, de muchas otras cosas que pues no son temas de este webinar. Pero sí es interesante que ustedes vean, o sea, si a ustedes les gustan esas cosas, vean un poco esta serie para que ustedes miren cómo eso que yo les estaba hablando de la industria 4.0, que ahora en algún momento se va a convertir en la industria 5.0, va a ser muy parecido a lo que vemos en esta serie de Black Mirror, ¿sí? Y como les digo, así a ustedes no les guste, no lo entiendan o lo ignoren, todos estamos metidos en un sistema en donde todas estas tecnologías van a estar eh, eh, en todas las áreas de la vida humana, en la salud, en la educación, en todo, en las finanzas, en absolutamente todo. Ahora, ¿dónde se ve más esto? Pues obviamente los países desarrollados de primer mundo y los países del tercer mundo, pues también, pero entonces digamos ellos también están recibiendo lo que pasa en los países del primer mundo más lo que se desarrolla en los países del tercer mundo. En algún momento, pues todo mundo va a estar metido dentro de toda esa revolución industrial. Eso pasa tarde que temprano y a todos, en todas las industrias. El siguiente. Entonces, antes de pronto contestar la pregunta inicial de cómo reinventarnos, porque claro, necesitamos reinventarnos. Y cuando digo todos, somos todos. ¿Quiénes somos todos? Personas empleadas, personas autoempleadas, personas dueños de empresas, si sean pequeñitas, grandes, medianas, lo que sea, inversionistas. Todos nos toca reinventarnos. ¿Por qué? Porque precisamente con esta revolución digital y la inteligencia artificial, a todos nos toca reinventarnos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo me voy a reinventar desde mi campo de acción, desde lo que yo hago, desde mi lugar geográfico? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasa si no lo hago? Si no lo hago, entonces es como si me va a pasar, es como si me pasara una ola del mar encima, ¿sí? Es como si me pasa una ola del mar encima. Entonces,
¿Qué está ocurriendo hoy en día? Hoy en día hay más sobrepoblación, ¿sí? Eh, entonces, buscar empleo ya no es tan fácil como antes, porque hay mucha gente buscando el mismo puesto de trabajo. Ojo con lo que estoy diciendo. Mucha gente buscando el mismo puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no va a ser suficiente que usted tenga un título universitario, porque ya hay otros que también tienen títulos universitarios. Entonces hay que buscar lo que yo llamaría el factor X. ¿Cuál es el factor X? El factor X es eso que usted lo hace diferente a otros. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa dice, necesitamos un administrador de empresas. Y resulta que recibo 100 hojas de vida de administradores de empresas graduados de muchas universidades. ¿Qué hace el empleador? Dice, listo, tengo 100 hojas de vida de administradores de empresas. Entonces, ¿qué hace el empleador? Necesito buscar una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial en el campo de la administración de empresas. Entonces, entrevistan a las 100 personas y resultan que todos dicen, no, pues que a mí eso nunca me lo enseñaron en la universidad. No, yo no sé eso. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que no se aprenden en la universidad, porque precisamente todo esto de la inteligencia artificial son cosas que como están surgiendo tan rápido, son cosas que yo tengo que aprender aparte. O sea, aparte de lo que yo aprendí en mi universidad, yo tengo que aprender aparte e integrarlas a mi conocimiento, ¿sí? Por eso, constantemente uno tiene que hacer cursitos y talleres y cosas e irse actualizando la información. Y eso es lo que pasa precisamente con todo eso de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial avanza tan rápido que no da tiempo. Y ahora, volviendo al tema de la película que les hablé anteriormente de las mujeres de la NASA, imagínense lo que pasó cuando llegó la computadora IBM, los ingenieros de la NASA co- tomaron las instrucciones, ellos no sabían cómo conectar esa computadora, los ingenieros de la NASA. Y ellos leían y así, y metían el cable y seguían las instrucciones y no pudieron. Los ingenieros de la NASA. Y resulta que llegó esta jefa y ella dijo, no, ella misma se leyó eso, se lo aprendió, lo entendió, pasó horas hasta que logró descifrar cómo funciona esa máquina y les enseñó a las otras mujeres y ellas lograron hacer los que los ingenieros de la NASA no pudieron. ¿Por qué? Porque obviamente los ingenieros de la NASA nunca les dieron una clase que le dijera cómo operar un computador IBM. Eso no está en el currículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es que los ingenieros de la NASA fueran tontos o brutos, no, sino simplemente les faltó ese pedazo de información. Estas mujeres de pronto no tenían la información, no eran ingenieras así como los otros, pero ellas fueron más inteligentes porque aprendieron el pedazo de información que se necesitaba, que se requería. Entonces ahí viene donde viene el empleador. ¿A quién voy a contratar? A un ingeniero que no sabe cómo operar una máquina, que es la que me va a dar la eficiencia en mi empresa, o una persona que sabe utilizar esa máquina. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es muy importante porque reinventarnos en esta era digital de la inteligencia artificial a todos, por eso le digo, no solo empleados, autoempleados, dueños de empresa, inversionistas,
Toca aprender todas estas cosas, o si no nos lleva a la ola, nos lleva a la ola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre más usted sepa sobre cómo aplicar la inteligencia artificial, esas cosas, en su campo de acción, le suma puntos, 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 ¿sí? Entonces, miren todo lo que está pasando hoy en día. El mismo sistema nos exige que no es suficiente su título universitario. También necesitamos que sepa estas otras cosas, estas otras habilidades, ¿sí? Eso es lo que nos están exigiendo hoy en día. Entonces, por eso, reinventarnos significa nos toca así, no queramos, no entendamos, no nos guste o queremos ignorar esto, nos toca. Si queremos entrar en este mundo, en esta nueva revolución, y si no, nos pasa la ola por encima, nos pasa la ola por encima. Miren todo lo que está pasando con los diseñadores gráficos. Tantos diseñadores gráficos que se gradúan, tantos que se gradúan, ¿sí? Y hoy en día ya existen muchas aplicaciones de inteligencia artificial que prácticamente hacen imágenes y hacen muchas cosas que antes hacía el diseñador gráfico. Entonces, ¿qué pasa? No es que ya no vamos a utilizar el diseñador gráfico, sí lo vamos a necesitar, pero necesitamos un diseñador gráfico que sepa aplicar la inteligencia artificial en su trabajo. Pero si el diseñador gráfico no sabe utilizar la inteligencia artificial en su trabajo, ¿sí? Entonces, todas las carreras hoy en día necesitan saber cómo aplicar la inteligencia artificial. Todos, todos, absolutamente todos. Y para hablar un poquito más de inteligencia artificial, pues aquí tengo a Jonathan. Jonathan, él es ingeniero y de pronto nos va a explicar un poquito cosas como muy básicas sobre inteligencia artificial. Entonces no sé si Jonathan está por ahí. Sí, ya escuchamos. Muy bien, mi nombre es Jonathan Raigosa Echeverry, soy ingeniero de sistemas y computación. Para hablarles un poco sobre inteligencia artificial, vamos a hacerlo de manera fácil. La inteligencia se refiere a máquinas, específicamente software o aplicaciones que imitan las capacidades cognitivas que tiene el ser humano y que el ser humano asocia con otros seres humanos, como por ejemplo razonar, aprender, corregirse y demás. Estas capacidades que tenemos nosotros son las que nos dotan de muchas cualidades que nosotros queremos ver reflejadas en máquinas para así lograr el propósito de la inteligencia artificial. Existen diferentes formas en las que se pueden entrenar estos algoritmos o entrenar estos sistemas o este software para lograr esos propósitos. Entonces aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas claves con las cuales trabaja la inteligencia artificial, como son los algoritmos, que se refieren a un conjunto de reglas, instrucciones o procedimientos para nosotros llegar a un punto determinado, a la resolución de un problema. Datos, que es con lo que trabaja la inteligencia artificial o los sistemas, específicamente datos masivos que se refieren en este mundo como el Big Data, y esa es la información que se va a tener como materia prima para poder predecir, para poder trabajar y poder alimentar y aprender los sistemas. También existen cosas claves en la inteligencia artificial como lo decía bien, el aprendizaje, que es la capacidad que tienen el sistema a partir de información, comprenderla, interpretarla y tomar una decisión. Y corregirse, que lo hace a través de un sistema de penalizaciones o un sistema de premios, como por ejemplo cuando nosotros estamos en un chat bot, que no sé si le hemos utilizado un asistente virtual y te dice esta información fue útil para ti. Entonces, si le decimos que sí, el sistema se autoalimenta y ya tiene la información que te brindó como una información que es valiosa, y si pues no nos sirvió y le decimos que no fue de nuestra ayuda, entonces el sistema lo que hace es reaprender
¿sí? Entonces se va volviendo un sistema inteligente que se alimenta a través de la información. La inteligencia artificial, con todo esto que les venía hablando, con sus algoritmos de redes neuronales, que lo que imitan son las sinapsis de las neuronas, con estos sistemas complejos que tienen embebidos en sí, tiene una cantidad de tecnologías y técnicas embebidas que son las que se usan en las diferentes ramas de la industria, el conocimiento humano, para pues sacarle mejor provecho. Es así como existe, por ejemplo, la IA generativa, que es la inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar o crear contenido original a partir de datos existentes. En esto podemos hablar, por ejemplo, del chat GPT. Yo me imagino que acá muchas personas lo han usado. El chat GPT es como hablar con una persona, pero una persona que sabe de todo, ¿sí? Entonces tú le escribes que te hable sobre un tema, te redacte un ensayo, te dé una lluvia de ideas, incluso que te genere un código de programación a partir de unos datos iniciales, y él te va a generar contenido nuevo a partir de información que él ya tiene presente pues en su sistema, o que es capaz de buscar a través de minería de datos en su sistema. También en IA generativa podemos tener el procesamiento, la creación de imágenes nuevas a partir de información que yo le entrego. Por ejemplo, en Internet hoy en día rotan mucho imágenes que son quizás sí, son falsas, sobre líderes religiosos haciendo cosas que no deberían, o sobre un político haciendo algo para generar un escándalo. Entonces, la gente hoy en día no es capaz de discernir de pronto un poco entre lo que es generado por una inteligencia artificial de lo que es real. Y ahí ya viene un tema también sobre inteligencia artificial, que es la ética digital y el gobierno de la IA, que se refiere también como a esa responsabilidad social que se tiene con la sociedad al usar la inteligencia artificial o al crear información nueva con inteligencia artificial, porque se podría usar para fraude, engaños, etcétera. Entonces también digamos que esa es una subrama de la inteligencia artificial que tiene que ver con la ética en el uso de la misma. Las posibilidades con la inteligencia artificial son infinitas, como decía el doctor Iván. Por ejemplo, hace poco veía yo en History Channel cómo usan la inteligencia artificial para, en el caso de papiros o rollos o guías o cosas que no se pueden manejar porque son muy delicadas y se pueden dañar, quebrar, se pueden romper, pero necesitan analizar la información que se encuentra allá adentro, están utilizando inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial en este caso está entrenada para descifrar el lenguaje en el que está escrito el manuscrito y puede analizarlo en su totalidad sin necesidad de la intervención humana, sin necesidad de, por ejemplo, desenrollar el papiro. Entonces, eso crea un mundo infinito de posibilidades en el análisis de miles y miles de papiros, tablillas, etcétera, que hay, porque para el ser humano es complejo analizar una por una y manipularlas, etcétera, pero con la inteligencia artificial se está abriendo todo un mundo de posibilidades en torno en esta rama de la arqueología y demás. Por ejemplo, también estuve viendo cómo están utilizando drones con visión por computadora, visión creada con la inteligencia artificial para analizar imágenes aéreas y hallar nuevos sitios arqueológicos. Eso lo han usado, por ejemplo, en la Riviera Maya, en el Amazonas, y han encontrado, sin necesidad de irse a internar en la selva, a buscar en la selva, han encontrado asentamientos arqueológicos antiguos y se han dado cuenta que la población precolombina era mucho más grande y la civilización era mucho más grande de lo que se creía. Se han hecho muchos hallazgos arqueológicos usando la inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, para hablar en esta rama de la arqueología. En la ciberseguridad, entonces están usando inteligencia artificial para analizar patrones de fraude en el sector financiero también, en los bancos. Entonces está creando una forma mucho más poderosa, mucho más automatizada, mucho más inteligente, mucho más capaz de prevenir fraudes, de predecir tendencias de fraudes y pues bueno, ya a partir de ello tomar decisiones en cuanto a seguridad de la información. Eso en cuanto a mi área.
Por ejemplo, en el tema de asistencia virtual. Hay países en los que se está usando mucho hoy en día la telemedicina. Quizás en Colombia aún no, pero hay países como España donde se usa mucho la telemedicina, donde los médicos usan la inteligencia artificial para analizar imágenes como de radiografías y demás para predecir enfermedades que se podrían estar desarrollando o cosas que se podrían tener. Es decir, la inteligencia artificial está apoyando como tal áreas dentro de la sociedad que antes quizás solo dependía de la capacidad que tuviera el médico de detectar problemas, ¿sí? En esas imágenes que ellos tenían. Ahora tienen mucho más apoyo. Entonces, como decía el doctor Iván, quizás se están perdiendo puestos de trabajo, pero se están creando otros a partir de la inteligencia artificial. Y también esto está permitiendo que todo el potencial laboral ya no tenga que ser empleado en quizás en tareas como repetitivas, operativas, y se puedan enfocar más en cosas más profundas como el análisis estratégico, la toma de decisiones. Entonces eso va a hacer que quizás los negocios, los emprendimientos y demás puedan crecer a ritmos más agigantados porque el enfoque que se le puede dar a la persona al tener herramientas de automatización e inteligencia artificial es más hacia liderazgo, hacia crecimiento, hacia otras cosas. Entonces va a ser de gran apoyo o es de gran apoyo. Eh, ¿Qué más les pudiera contar yo sobre inteligencia artificial? Por ejemplo, existen tareas repetitivas que en toda empresa se hacen. Por ejemplo, que tengo una persona que es la que cuando recibo una factura, me envían la factura al correo electrónico. Esta persona lo que hace es coger los datos de la factura y me la sube a mi software financiero. Me la subo a mi software financiero. Es una tarea repetitiva y común. Existe un software que se llama software de automatización de procesos robóticos. Es un tipo de software que me sirve para yo automatizar esas tareas que yo tengo repetitivas. Entonces, este software se entrena como tal para adoptar, por ejemplo, coger los datos de estas facturas y subirlos a un sistema que yo tenga de facturación o de financiero, etcétera, por ejemplo, como Sigo. Entonces, esto lo hace ya el robot de manera automática, sin necesidad de ocupar a la persona en una tarea activa y pues sencilla, y esa persona se podría reubicar o ponerla en una tarea mucho más, digamos, mucho más estratégica, una tarea que aporte más valor, una tarea que no sea tan operativa. Entonces existen muchas cosas en la industria que nos pueden estar ayudando a ello. Por ejemplo, transporte, en el transporte público aquí en Pereira, cuando yo era estudiante, me tocó ver la implementación de un sistema de visión por computadora que pusieron en cada semáforo de la ciudad para, a través de las imágenes de video e inteligencia artificial, analizar el tráfico en las horas pico del día. Entonces, a partir de ello, se toma la decisión de en qué momento hacer oleadas de verde en los semáforos, en qué momento y en qué puntos desembotellar el tráfico a partir de los semáforos. Ese modelo que se hizo en Pereira a través de inteligencia artificial con la Universidad Tecnológica se adoptó en otras ciudades. Y eso fue hace 15 años. Esta gente estaba muy adelantada para su momento. Eso es otro ejemplo de inteligencia artificial aplicada. Y pues bueno, digamos que es como un abrebocas. Hoy en día también existen software que nosotros le podemos dictar, así hablar como lo estoy haciendo yo, y a través del procesamiento del lenguaje natural, que es otra subdisciplina de la rama de la inteligencia artificial. Este software lo que hace es escribir, transcribir el texto que nosotros vamos hablando. Él transcribe el texto y viceversa. También el texto puede ser convertido en voz. Existe también software de inteligencia artificial que permite convertir documentos que son imágenes, PDFs, etcétera, transformarlos en texto, o sea, transformar todos los elementos que están allí de manera individual para ser interpretados. Y pues bueno, la cantidad
aplicaciones que hoy se ven en la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los iPhone existe esa opción. Tú ya tienes una imagen y puedes apretar un botoncito donde ya te da la posibilidad de copiar, señalar los textos, cosa que no pasaba antes. Tocaba transcribirlos, tocaba escribirlos de manera manual. Entonces, eso es como un abrebocas de las tecnologías que hay en cada rama de la economía, en finanzas, en medicina, en la producción. Ya hay formas de automatizar procesos, en todo lo que imaginen, en economía, en todo se aplica inteligencia artificial. O sea, no podemos escapar de ella, ya estamos en ella y ya la usamos sin darnos cuenta. Los televisores inteligentes, Netflix nos ofrece recomendaciones y contenidos a partir del análisis de nuestro comportamiento y de lo que nos gusta. Sí, ellos tienen toda la información de en qué serie nos quedamos más tiempo, en qué entramos a mirar, qué nos vimos hasta el final. A partir de toda esa cantidad de información, ellos nos ofrecen, sí, lo que nosotros quizás queremos ver. Entonces, en todo está embebido la inteligencia artificial hoy en día, y el Internet de las cosas, que es como otra rama de la transformación 4.0, que se refiere a que todo dispositivo, cosa que nosotros tenemos, ya tiene una conexión a Internet, ¿sí? Y esa conexión a Internet viene acompañada también de inteligencia artificial, y estos dispositivos o sistemas se interconectan entre sí para ayudarnos a nosotros. Es el caso, por ejemplo, de las neveras inteligentes. Las neveras ya tienen una pantalla gigante que a través de una aplicación tú entras y te dice, ay, mira, te faltan tales cosas en la nevera y esto y lo otro. Te dice incluso que te puedes preparar con lo que tienes en la nevera. Es increíble. Sí, lo mismo la lavadora ya tiene inteligencia artificial para decir, para ellas mismas elegir cuál es la temperatura ideal a la que se tiene que lavar la ropa, o si, cuál es el nivel de suciedad y se ajusta a ellos, ya no lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, en todo ya está inmiscuido. Es inevitable escapar. Entonces, el reto es uno aprender, unirse a esta avalancha pues, de la transformación 4.0 y aprender las tecnologías existentes para uno saber cómo las podría usar y potenciarlas en su negocio, emprendimiento, personalmente también. Bueno, eso es lo que les quería hablar. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Jonathan. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que todos quedamos con ganas de saber más, con ganas de saber más. Y precisamente, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Precisamente, pues al final les vamos a hablar de lo que queremos ofrecerles a ustedes si están más interesados en estos temas. Entonces, la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial. Aquí yo ya un poco de cuál es la dinámica de la creatividad y la innovación. Entonces, yo les había dicho a ustedes que la creatividad es generación de ideas, ¿sí? Generación de ideas. Y en ese punto yo les había dicho a ustedes que no importa si su idea de pronto alguien al otro lado del mundo ya la tiene y usted no se dio cuenta, o que su idea haya sido casi que una idea cambiada de otra que usted vio, ¿sí? Igual sigue siendo una idea. Aquí la cuestión no es quién tuvo la idea, sino quién la ejecutó. En el mundo real en donde vivimos es quién ejecutó la idea, no quién la tuvo primero. Hay muchas personas que dicen, ay, es que yo sí, pero nunca la ejecutó. En cambio, yo sí ejecuté la idea. Entonces, por eso les digo a ustedes, no dejen morir sus ideas, porque seguramente otra persona se les va a adelantar y va a ejecutar su idea. Entonces, innovación es la implementación, materialización de todas esas ideas, ¿sí?
Por ejemplo, Jonathan nos habló del análisis de datos, como la inteligencia artificial está relacionada con el análisis de datos. Los datos son muy importantes hoy en día. Los datos es la información, ¿sí? La información. Y hoy en día, pues, con los datos, la inteligencia artificial se alimenta para poder hacer su trabajo, ¿sí? La predicción de tendencias es muy importante también. Las tendencias en los mercados, sobre todo las personas que quieren ser emprendedoras, necesita aprender sobre las tendencias en los mercados, ¿sí? Y eso es un paso que muchos obvian y hay muchas personas que fracasan precisamente porque no hacen ese paso tan importante que es mirar pues cuáles son las tendencias en el mercado y la inteligencia artificial nos arroja esos datos, ¿sí? La automatización también nos ayuda precisamente para, como decía Jonathan, esos procesos repetitivos. ¿Para qué? Porque si yo voy a contratar a una persona, pues yo la contrato más bien para que genere ideas y que haga otras cosas como más complejas que no puede hacer la inteligencia artificial, porque pues para procesos repetitivos más bien lo que lo haga la inteligencia artificial. Entonces eso significa optimizar. Entonces desde el punto de vista empresarial yo optimizo porque uso la persona que tengo para que haga las cosas más complejas y a la inteligencia artificial que haga las cosas más repetitivas. Eso se llama optimizar. Pero ¿qué pasa? El empleador no sabe que existen aplicaciones o cosas que me ayudan a esos, digamos, a esa automatización, por un lado. Y por otro lado, la persona que hace el trabajo tampoco sabe, ¿sí? Entonces los dos no saben, ¿sí? Por eso digo, hoy en día muchos empleados prefieren personas que sepan precisamente la aplicación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esa es la persona que le va a decir, mire, yo le propongo a usted que esta parte le haga la inteligencia artificial y más bien esa parte yo la puedo hacer. O sea, la proposición. Entonces, si el empleado no tiene ni idea, pues entonces no va a ser de que sus operaciones sean óptimas, que eso es lo que queremos. Vamos a la siguiente. Ok, entonces, ahora sí, vamos a contestar la pregunta inicial. ¿Cómo reinventarse profesional y empresarialmente por medio de la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial? Entonces yo llegué a esta conclusión, una fórmula. Tal vez muchas personas no estén de acuerdo, pero esa es una fórmula para empezar. Ya sabemos que la creatividad, o sea, generar ideas, me conduce a la innovación, que es la implementación de esas ideas, ¿sí? Entonces, creatividad igual innovación. Pero ¿qué pasa? Si le metemos la aplicación de la inteligencia artificial, es decir, creatividad más aplicación de la inteligencia artificial igual a innovación, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia acá? Una diferencia abismal, porque entonces aquí la aplicación de la inteligencia artificial viene a tener un papel preponderante en todo esto, ¿sí? O la era, claro, si estamos hablando de, de esta revolución 4.0, necesitamos aplicación de la inteligencia artificial para que haya innovaciones. ¿Qué actividad más innovación ha habido en todas? En la 1.0, la 2.0, 4.0. Pero en esta necesitamos la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, si usted es una persona empleada, usted dice, bueno, si yo empiezo a aprender sobre inteligencia artificial, ¿qué voy a hacer? Voy a mejorar mi puesto de trabajo, ¿sí? Y le voy a demostrar a mis jefes que yo soy una persona que, que realmente está aportando algo importante a la empresa, que no solamente es una persona que sigue órdenes, sino que está
proponiendo, es propositiva y eso le gusta mucho a los empleados. ¿Sí? Las personas que son propositivas. ¿Sí? Optimizar muchas cosas de su trabajo. ¿Sí? Va a optimizarlas muchísimo. ¿Sí? Si usted es un empleador, un empresario, un emprendedor, claro, usted se aprende sobre la aplicación de la inteligencia artificial, usted va a saber, oiga, podemos hacer esto en la empresa, podemos hacer eso así, 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 ¿sí? Conociendo. Inversionista, pues también los inversionistas hacen exactamente lo mismo, como invertir utilizando la inteligencia artificial. Entonces, como le digo, todos podemos hacerlo. También podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestra vida personal. Claro que lo podemos hacer. Organizar nuestros tiempos, tener asistentes artificiales, ¿sí? O sea, también tenemos muchas herramientas que nos facilitan nuestra vida personal. Es como si tuviéramos, sí, como, sí, el asistente que nos ayuda en muchas cosas. Es decir, si nosotros pudiéramos conocer todas esas cosas, nos ayudaría y haría que nuestros procesos sean más óptimos. Entonces, en pocas palabras, reinventarse implica innovar en nuestras vidas personales, profesionales y empresariales, si es el caso. Eso es reinventarse. Pero para reinventarme necesito conocer cómo aplicar la inteligencia artificial existente. Y esa es la parte que yo necesito aprender, que necesitamos aprender. Necesitamos conocer lo que ya existe. ¿Sí? Hay personas que son autodidactas y de pronto leen, estudian así como la de la película, que ella misma tomó el manual de cómo operar la computadora de IBM y lo estudia. Hay personas que son así, hay personas que no, hay personas que les gusta que alguien se los explique. ¿Sí? Y está bien, no importa si usted es autodidacta o no, lo importante es que usted aprenda la información, eso es lo que queremos. Y la creatividad, aunque ustedes no lo crean, la creatividad también se desarrolla viendo lo que pasa y lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, lo que está haciendo la otra gente con esa misma inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Usted necesita conocer estas herramientas y saber cómo las están utilizando otras personas. Por ejemplo, aquí alguien preguntó, y yo soy enfermera, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial? Yo no soy enfermero, pero estoy segurísimo que si nos ponemos a hacer la investigación de cómo en la salud, en la medicina lo están haciendo, también lo deben estar haciendo de alguna otra manera, así como le decía Jonathan, que ya hay diagnósticos asistidos con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es simplemente empezar a saber, a conocer y aprender dónde buscar. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, nosotros hemos creado llamémoslo tres proyectos, ¿sí? El primer proyecto está dirigido a las personas que son autodidactas. ¿Qué son las personas autodidactas? De las que les gusta aprender por sí solas. Y también personas que quieran algo de referencia. Eso es un libro. Nosotros estamos haciendo un libro digital sobre todo lo que estamos encontrando sobre inteligencia artificial. Toda la información, todos los estamos colocando en ese libro. Ahora más adelante les van a hablar más sobre eso. Lo segundo, estamos preparando un curso, un diplomado sobre inteligencia artificial para las personas que quieran conocer herramientas, las aplicaciones, o sea, todo lo que existe, bueno, lo que tenemos actualmente en el mercado para que sepan más o menos qué es lo que hay y que lo empiecen a explorar y mirar cómo lo pueden utilizar en sus propios
digamos, en sus trabajos o en su vida personal. Y lo tercero es algo mucho más sistemático y súper interesante, y es una membresía para todas las personas que quieran empezar a hacer una red de, digamos, de información que nos ayude a utilizar toda la inteligencia artificial para optimizar nuestros propios proyectos y para entender cómo utilizar los datos existentes, cómo leer las tendencias en el mercado y todo eso que necesitamos para la toma de decisiones. Entonces, para esta parte sí voy a dejar, no sé si Geoffrey, para que nos expliquen más sobre estos 3 proyectos que tenemos. Creo que sí, sí, señor. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que siguen por aquí conectadas y que se han sumado en el transcurso de este maravilloso webinar Reinvéntate con innovación e inteligencia artificial, porque el futuro es ahora, dado por Bitwell International Business Group. Muchísimas gracias por aquí. Veo muchos mensajitos también, tanto en el chat como preguntas, que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Nuevamente, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Veo por aquí de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, desde diferentes partes de Colombia. También veo por aquí Canadá, Europa, España, Madrid. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y como nos compartía el doctor Iván Darío Moreno, la inteligencia artificial ha sido, la verdad, una herramienta muy poderosa, y como lo hemos visto en el transcurso de la historia, han llegado diferentes innovaciones, diferentes cambios en el transcurso de la historia, y hemos visto que de pronto no han sido un problema, sino que han sido un beneficio. Yo creo que también es la mentalidad y yo creo que el punto de vista que todos tenemos en este punto, y es de pronto estamos un poco preocupados, de pronto ansiosos de pronto descubrir qué nos depara el futuro, pero pues como todo, la verdad ha sido para mejora, y también cómo se utilice, y así como hemos venido que las líneas de montaje, de pronto la maquinaria para la imprenta y diferentes herramientas que han llegado trayendo esa innovación que de pronto sí han sido de pronto difíciles para algunas personas asimilarlos, pero en el transcurso de la historia hemos visto que la verdad ha sido de mucho beneficio. Yo creo que la inteligencia artificial también va a ser una gran herramienta, y como lo hemos visto, de pronto para los artistas digitales ha sido de pronto un poco complicado de pronto definir cuál es una pieza hecha por una persona, una inteligencia artificial, pero también, como de pronto nos decía nuestro panelista Jonathan, hemos visto también esas ventajas, como por ejemplo, no sé, startups que en este momento están innovando con inteligencia artificial, trayendo de pronto herramientas que han servido también para personas con diferentes discapacidades, como de pronto una dificultad para la vista, tener una aplicación de tu celular que te permita poder mostrar utilizando la cámara de tu celular, y también una inteligencia artificial que reconozca las diferentes imágenes y también utilice la voz para decirte qué es lo que estás viendo. De pronto esas personas que por alguna razón han tenido dificultades con la vista, poder visualizar, no sé, una receta, poder visualizar en la calle, de pronto si el semáforo está en verde o está en rojo. Tantos beneficios también, como de pronto lo menciona el doctor Iván, la movilidad autónoma de pronto en una ciudad que en este momento se pueden estar creando, que son esas ciudades completamente por inteligencia artificial o innovadoras, que han tenido de pronto la vista, esos diferentes herramientas, diferentes dispositivos que nos han ayudado de verdad a incrementar nuestra vida, y la verdad ha sido de verdad de mucho beneficio, y es por eso que también les traemos para todas las personas que también son emprendedoras y quieren de pronto utilizar la inteligencia artificial para crear, de pronto, como lo decía también Jonathan, con inteligencia artificial puedes descubrir si la firma para un cheque, de pronto para una firma en un proceso legal, ha sido de verdad creada por la persona, hecha realmente por la persona. Puede ver esas coincidencias y dar un porcentaje si es real o falsa, para que de pronto no se vaya a cometer ningún malversación de pronto de algún documento. Entonces la verdad ha sido como muy importante también para la seguridad, poder utilizar inteligencia artificial para reconocer diferentes rostros y saber a quién de pronto se le permite el acceso o a quién no, o quién es una persona que de pronto ha cometido de pronto o se está buscando a esa persona, y por inteligencia artificial se pueda detectar. Así que para todas las personas que están interesadas en poder conocer y participar más y de verdad adentrarse en este maravilloso mundo de la inteligencia artificial, queremos compartir, y también los que están interesados por ver nuevamente este webinar,
estamos construyendo, como el doctor Iván dice, la plataforma de innovación y liderazgo en la era digital. Esta membresía premium tendrá un costo de $50 mensuales por 6 meses desde julio del 2024. En este caso, $250 semestrales para que todos ustedes puedan adquirirla y poder conocerlo. Pero también el día de hoy, por estar en este webinar, también les estaremos compartiendo vía correo electrónico nuestro libro gratuito digital. Así es, nuestro ebook de la introducción a la innovación y la inteligencia artificial, la IA, de tu primer paso hacia la reinvención profesional y empresarial para todos los que les interese y les encante este gran mundo de la inteligencia artificial. Pero también próximamente tendremos nuestro diplomado online, Inteligencia Artificial para Todos, Innovación y Estrategia para Principiantes, una alianza de Bitwise y SU, donde puedan ustedes disfrutar de 8 semestres por $150 para que conozcan y aprendan mucho de este gran diplomado. Igualmente podemos también tener el acceso a nuestro libro digital Transformación 4.0, Reinvéntate con Innovación e Inteligencia Artificial, a un costo de solamente $10. Pero para todos los que están compartiendo y acompañándonos este webinar de las diferentes partes del mundo, tenemos un combo único, un combo muy especial, que estos por estos 3 productos que les acabo de mencionar, en vez, como pues, pueden hacer la suma, pueden salir en $410 por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Quedaría en unos $300 para todos ustedes que nos quieran aprender, acompañar y conocer de este maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Nuevamente, darle las gracias a toda la comunidad del doctor Iván Darío Moreno, a todos los estudiantes, egresados, docentes que también nos están acompañando por aquí de Science International University, y a toda esa comunidad gigante de Science TV que también por aquí nos están acompañando, que están súper emocionados de conocer todos sus beneficios y todas las herramientas que nos trae la inteligencia artificial para poder nosotros, desde nuestra manera personal, profesional, académica, todos esos beneficios que ha traído la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. También, por último, quiero nuevamente darle paso al doctor Iván Darío Moreno para que nos pueda dar una despedida para aquí, para todos los seguidores que veo que desde diferentes partes de Colombia se siguen por aquí conectando, me siguen por aquí compartiendo, y veo que también están muy, muy emocionados por esos diferentes productos y más eventos como este que también quieren por aquí conocer. Muchas gracias, Geoffrey, por la información. Entonces, para las personas que están interesadas, ya sea en nuestro libro, en nuestro diplomado o en nuestra membresía, pueden dejar sus datos, ¿sí? Vamos a tener como un formulario, ¿cierto, Geoffrey? Sí, señor, para todas las personas interesadas vamos a compartirles ese formulario por nuestras diferentes redes sociales, así que estén muy atentos y les invito a seguir todas las redes sociales del doctor Iván Darío Moreno, Science International University y Science TV, para que no se pierdan nada de esta información, y por ahí les estaremos compartiendo el formulario para que se ingresen, registren y nos comenten qué productos o si este combo súper especial quieren ustedes adquirir. Sí, entonces vuelvo a repetir para las personas que están apenas entrando. Entonces tenemos nuestro libro de transformación digital, ¿sí? Tenemos nuestro diplomado, vamos a tener un diplomado también en cómo aplicar la inteligencia artificial, y tenemos una membresía que va a ser algo súper interesante, que va a ser algo ya mucho más profundo sobre inteligencia artificial para todo tipo de personas, es decir, para los autoempleados, los empleados, los empresarios, emprendedores, inversionistas que quieran entender cómo se maneja todo el sistema de datos, de tendencias y toda esta red que se necesita pues para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos estos 3 productos, y ya como les dijo Jeffrey, para las personas que quieran obtener los 3 productos, pues digamos tienen esas ventajas especiales. Yo sé que es mucha información, por eso lo más fácil es que ustedes dejen sus datos en el formulario para que ya los contacten y les expliquen bien cómo acceder a esos productos que son de Bitwise International y de Zion International University. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia virtual. Espero les haya gustado, hayan aprendido cosas nuevas.
Y gracias también a Jonathan por explicarnos así grosso modo sobre la inteligencia artificial, porque les digo, esto es apenas el comienzo de muchas cosas, porque es un tema muy muy amplio, pero un tema que si nosotros empezamos desde ahora a aprenderlo, pues realmente que vamos a tener muchos beneficios, no solamente personales, sino también laborales. Entonces, un bonito día para todos ustedes. Muchísimas gracias, Geoffrey, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias también a todos nuestros panelistas. Hasta luego. Doctor Iván, muchísimas gracias por su presentación. También a nuestro panelista Jonathan por habernos acompañado. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube del Dr. Iván Darío Moreno, Science International University y Science TV. Un placer haberlos acompañado en este gran webinar. Y no olviden, próximamente les estaremos compartiendo toda nuestra información por nuestras diferentes redes sociales, así que a seguirnos para que estén atentos a todas nuestras publicaciones y allí les daremos a conocer el formulario para que ustedes puedan adquirir los diferentes productos y también les estaremos enviando vía correo electrónico a todas las personas también que se inscribieron el formulario para adquirir estos diferentes productos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran webinar Reinvéntate con innovación e inteligencia artificial. El futuro es ahora. Bitway International Business Group. Hasta luego.